Bienvenida. Muchas gracias. Una de mis raíces está ahí. Mira, acaba de llegar, le dije, por favor, ¿le pueden traer? Porque nos pusimos a conversar en la previa de esta nota y ella no pudo dejar de mirar la receta de Leti y quiere hacérsela a sus nietos. Así que esto es para que te lleves después Me lo zampo de tu visita a Uruguay. No puedes dejar de probar esta delicia porque sos uruguaya. Y claro. Y me decías que antes de la pandemia venías bastante más seguido a Uruguay. Sí, venía todos los años y después ahora, el paréntesis de la pandemia, y ahora pienso volver otra vez. A ver si puedo venir en verano. Bueno, me alegro mucho que estés acá a propósito de esta novela, Licencia para espiar. ¿Te considerás y te definís una espía en este libro también? ¿Una niña espía eras cuando eras pequeña? Bueno, algo así. Sí, sí. Bueno, yo es que era una niña extra tímida y los tímidos somos mucho más observadores que participantes. Entonces yo me recuerdo en la quinta, teníamos una casa con una escalera muy grande y veíamos abajo a todos los invitados. Mis padres eran muy fiesteros, todo el día había gente en casa, entonces yo me dedicaba a espiar a los grandes, yo lo llamaba así. De ahí empezó todo y después más adelante, cuando a papá lo destinaron a la embajada en Moscú, entonces pude ver a muchísimos espías en acción, porque entre otras cosas ni siquiera se tomaban la molestia de disimular. Nada, vos contás que colgabas un cuadro y ahí venían y colocaban un micrófono. Sí. Aparte de que tú sabías perfectamente que el que traía el café con leche por la mañana te espiaba, la cocinera que decían no hablaba una sola palabra de español también te espiaba, todo el mundo. Viviste en una película, una novela de espías en ese momento. Tenías 19 años cuando te fuiste a Moscú aproximadamente, ¿no? Sí, yo tenía 19 años y me casé en Moscú y ahí tengo una anécdota que también intervienen los micrófonos porque resulta que nosotros llegamos en el mes de agosto, yo me casaba en octubre y la casa era una ruina, había que pintar, había que poner cortinas, todo un desastre y como estaba todo centralizado a través del gobierno, tú llamabas para que viniera un operario, no venía nadie, hasta que un día mi madre desesperada le dijo a la secretaria, ¿cómo podemos solucionar este problema? Y la secretaria dijo, solo se puede arreglar hablando en el comedor. Y mamá dijo, pero ¿qué vamos a arreglar hablando en el comedor? No, usted siéntese y cuente lo que le pasa. Entonces mamá se sienta en el comedor y dice, no, yo que admiro tanto a la Unión Soviética, este país que ha puesto el hombre en el espacio, pero mi hija se casa dentro de 2 meses y no consigo que venga un carpintero, ni un plomero, ni un pintor. Al día siguiente estaban todos allí. Increíble. Y te preguntarás cómo, porque los micrófonos del comedor eran los más sensibles de todos. Había que ir y manifestar allí. Sí. Bueno, ¿y cuándo decidís que querés hacer este libro? Un libro que en realidad no tiene precedentes, porque no hay libros de historia de la mujer en el espionaje, así como hay de los hombres. Exacto, hay multitud de libros sobre la historia del espionaje en general y las mujeres son casi como una nota a pie de página. Y bueno, yo quería hacer la historia del espionaje porque es interesantísima, porque en el fondo es la historia de la humanidad, ¿sabes? Todo lo que ha ocurrido, las guerras, las traiciones, todo lo que te dé la gana, siempre había una espía detrás. Lo que pasa es que ellos se mueven en la sombra, ¿verdad? Y no te enteras. Pero claro, hubiera sido un libro enorme e inabarcable, así que decidí escribir la historia de las mujeres espías. Primero porque me acortaba el libro, que si no hubiera salido un tocho de 4.000 páginas, y después porque son mucho más desconocidas. Y la razón por la que son desconocidas es porque son muy buenas espías. Y las que son conocidas no son tan buenas espías, ¿puede ser? Eso es lo más asombroso. Cuando llegué, yo iba cronológicamente, ¿no? Entonces el libro empieza en la Biblia y luego va subiendo hasta el presente. Y cuando llegué a la parte de Mata Hari, ante mi estupor, los libros serios de espionaje ni la mencionan. Y digo, ¿cómo es posible? Porque si le preguntas a cualquier persona el nombre de una espía y te dice Mata Hari, ¿verdad? Porque, total. ¿no? La tenemos como ahí, la Claro. primera que nombraríamos. Bueno, pues no existe en los libros de espionaje serios y la razón es porque era una pésima espía, malísima, un desastre. Y tú dirás, ¿y por qué es tan famosa? Bueno, porque ella era una artista mundialmente famosa. O sea, era como si Madonna hoy día se descubre que es espía. Sería muy sonado, ¿verdad? Es exactamente lo que le pasó a Mata Hari. Entonces ella actuaba en Francia, ella se hacía pasar por una bailarina oriental, pero de oriental tenía lo mismo que, bueno, nosotros tenemos un poco más de oriental, puesto que nos llamamos orientales, pero que no tenía absolutamente nada que ver, y era holandesa,
Y entonces, bueno, cuando su estrella empieza a declinar, decide que tiene que ganarse la vida de algún modo y le ofrecen, los alemanes le ofrecen ser espía. Pero era tan mala, tan mala, tan mala, que inmediatamente los franceses la descubren. Y entonces le ofrecen ser doble espía, pero como era pésima, los alemanes se enteran también de que estaba espiando y no le convenía ni a los franceses ni a los alemanes tener esta espía tan mala. Así que los alemanes la traicionan, los franceses descubren que era una espía y le conviene muy bien que se haga pública esta noticia porque en ese momento los franceses iban perdiendo la guerra. Sabes que la Primera Guerra Mundial fue una verdadera carnicería, murieron millones y millones de personas. Entonces, distraer la atención de los campos de batalla historia sensacional de que Mata Hari es una espía, les vino muy bien. Y esa es la razón por la que es tan famosa. Y está en este libro. Claro. Todo eso. Además, tú vas retratando el personaje, o sea, la persona, la espía, y la época también, contextualizando qué pasaba en ese momento. Y eso ha llevado también un tiempo de investigación. ¿Podemos decir que el espionaje es la profesión más antigua del mundo? Eso dicen. En el Museo del Espionaje que hay en Berlín, como no podía ser de otro modo, que además es increíble. Si vas a Berlín no dejes de visitarlo porque tiene cosas tan inauditas como paracaídas para palomas mensajeras. Y yo me pregunto por qué una paloma mensajera necesita un paracaídas. No lo sé, pero es así. Después también venden unos frasquitos, no lo venden, no lo exhiben, unos frasquitos así que tienen olor a disidente, que sirve para entrenar a los perros y cosas por el estilo. Bueno, y hay un cartel que dice, esta es la profesión más antigua del mundo. Y es verdad, porque el hombre siempre ha necesitado información, saber es poder, y tenías que averiguar qué estaban haciendo los enemigos y también lo que estaban haciendo los amigos, que a veces son más peligrosos que los enemigos. Para hablar de las mujeres y de la antigüedad de esta profesión, en el libro tú te vas a 4000 años antes de Cristo para una persona que marcó un antes y un después y fue muy conocida en el espionaje. Bueno, la primera misión que está documentada en el mundo occidental de una misión de espionaje viene en la Biblia y es cuando Moisés decide mandar unos espías a averiguar cómo era la tierra prometida. Entonces manda a 12 espías, 12. Y como mandas a 12 personas, cada uno dice una cosa distinta. Pues imagina, uno decía que la tierra prometida era un vergel, otro decía que no había más que piedras y serpientes, otro decía que había gigantes. Bueno, un desastre. Entonces llegan 2 espías y Moisés se lo comunica al pueblo y el pueblo se pone como una pantera con Moisés. Y Yahvé, que en aquella época tenía la paciencia muy corta, se enoja tanto con Moisés como con el pueblo elegido y los condena a vagar otros 40 años más por el desierto. Y al cabo de ese tiempo ya se ha muerto Moisés, ha venido Josué y entonces ya han aprendido también la lección, que no hay que mandar tantos espías, mandan solo a 2 y estos van a Jericó y ahí entra en acción una mujer que en el mundo hebreo está considerada una de las grandes mujeres de la Biblia, y no solo eso, sino que el Mossad la tiene como su emblema porque es la mujer que permite que el pueblo elegido entre en la tierra prometida. Y entonces empiezo con la historia de Rahab, luego me voy a las comedoras de venenos de la India, que también es una historia increíble, y así voy subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar al presente. ¿Cómo fue la selección de esas mujeres para marcar la historia del espionaje y las mujeres en el mundo? Bueno, entonces voy a dar una recomendación para uno de nuestros telespectadores que se quiera convertir en escritor de novela histórica. Cuando uno escribe una novela histórica, tienes que tomar un libro que te sirva un poco como de esqueleto, ¿sabes? Que tenga una información muy fidedigna y que tú sobre eso puedas ir montando tu historia. Entonces yo me agencié un libro que está considerado como la Biblia del espionaje, que es así de gordo y aburridísimo. Digo, pero ¿cómo es posible que sobre un tema tan apasionante se escriba algo tan aburrido? Bueno, la razón es que el espionaje tiene una parte glamurosa, que es la que nosotros identificamos con James Bond, pero luego tiene una parte mucho más burocrática, oscura y desconocida, que también es muy necesaria, que tiene que ver con los espías que nos escuchaban las conversaciones en Rusia,
o los que están delante de una pantalla viendo todo lo que llaman el ciberespionaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este libro tenía una parte interesantísima de las misiones, pero tenía otra parte sumamente aburrida. Entonces yo lo que he hecho es extraer las historias más increíbles. Yo, por ejemplo, nunca me hubiera atrevido a imaginar como escritora que había unas mujeres llamadas las comedoras de venenos, a los que entrenaban desde niñas, desde muy niñas las iban entrenando a comer venenos para que quedaran inmunizadas. Y entonces se convertían en unas bombas venenosas ambulantes, y lo que hacía el sultán de turno, quien quiera que fuera, era mandaba a sus enemigos, de repente esta doncella guapísima, toda vestida divina, no sé cómo, como si fuera una geisha, y era una asesina que con solo un beso te podía mandar al otro mundo. Increíble. Dentro de este libro, de esta novela, Licencia para espiar, te escuchaba hablar de lo aburrido que era el libro que habías tomado, y una de las cosas que vos no querés que tus libros sean es aburrido. Y esto es muy divertido porque además de ser atractivo y tener información, tú tratás de que sea amena, de que la gente se divierta también y que aprenda, por supuesto. Hay una entrevista muy particular al final del libro que tiene que ver con una espía que quiero que me cuentes. Como periodista, quiero que me cuentes. ¿Cómo fue conseguir esa entrevista? ¿Qué significó para ti? Pues mira, mucho trabajo, porque yo tengo un amigo que trabaja en los servicios secretos españoles, pero yo necesitaba una mujer, no quería un hombre. Estaba una mujer. Así que le pedí que por favor me pusiera en contacto con una espía. Después de muchos esfuerzos y mucho trabajo, no sé cuánto, al final me puso en contacto con una señora y pactamos lo que podía contar, lo que no podía contar, qué preguntas le podía hacer y no le podía hacer. A mí te diré que lo que más me interesaba es la parte humana. Claro. Entonces yo quería saber cómo fichan a los espías, cómo los entrenan. Y sobre todo, qué precio hay que pagar por convertirte en una espía, ¿no? Entonces, ella me contaba, por ejemplo, ella había estado en operaciones, ¿no? Que son, pues yo qué sé, infiltrarse en bandas terroristas, ese tipo de cosas. De eso nunca quiso hablar, no me menciona nada, pero sí la parte humana, como te digo. Entonces yo le preguntaba cuál es el mayor precio que había tenido que pagar por convertirse en una espía. Y me decía que el precio es el silencio. O sea que tú, al final, su marido sí sabía que era espía, pero sus hijos no, sus padres tampoco, sus hermanas tampoco. Entonces, primero, estás mintiéndole a toda la gente que más quieres, permanentemente. Y luego tienes una vida trepidante y no se lo puedes contar a nadie. Que eso es también, ¿sabes? Llega un momento que ella, por ejemplo, me contaba que su tapadera era trabajar en un oscuro ministerio, decía que era archivera. Entonces, con sus amigos, que todo el mundo contaba sus anécdotas del trabajo, no sé qué. Ella, que tenía una vida apasionante, era la mujer más aburrida de la reunión. Nunca podía contar nada que tenía el más mínimo interés. Carmen, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, agradecerte por tu presencia y por este libro que ya está en todas las librerías, ¿verdad? Sí. Pueden disfrutar y conocer sobre el espionaje, sobre las mujeres en el espionaje, un libro imperdible y una charla para mí que fue preciosa y también imperdible, así que gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora, mira, ¿es imperdible? Es imperdible. Ahora vamos a cerrar esta nota. Te esperamos que en 2 años, más o menos, vuelvo. No te voy a presionar, porque una de las cosas que no te gusta es que te pregunten ¿cuándo el próximo libro? Como cuando te preguntan de los Bebe, hijos, sí. Hoy a las 19 horas vas a estar presentando el libro. Sí, en la Casa de España. En la Casa de España, todos más que invitados. Ahí estamos viendo la información. Carmen Posadas en el Centro Cultural de España. Este miércoles a las 19 horas va a ser una charla preciosa, ¿verdad? Así que están más que invitados ahí, con Ricardito incluido. Sí.